estábamos antes hablando y estaba contando Manu su experiencia en la nueva empresa, si pudiera contar un poco más sobre cómo fue su proceso de selección en esa empresa, para que Ah, acabas entrando ahí y bueno, su impresión a medida que va avanzando. bueno, pues a ver, mi proceso de selección en la empresa en la que estoy actualmente ha sido un poco no ortodoxo. Ha sido un proceso de selección en el cual he tenido pues una fase de recursos humanos, luego una prueba técnica y luego una entrevista de producto. Digo que no ha sido muy ortodoxo porque la parte técnica, como iba recomendado, ha sido más laxa que posiblemente a lo mejor otra persona. Entonces, la entrevista de recursos humanos era básicamente una llamada donde te hacían la típica pregunta bueno, las típicas preguntas de si tienes X conocimiento y el tiempo, lo típico, bastante fácil. Y a posteriori tuve una entrevista técnica donde empecé a preguntar pues cómo se trabajaba allí. Bueno, ellos me hicieron la entrevista a mí y yo se la hice a ellos, ¿no? Como digo yo siempre. Estamos haciendo una entrevista de lado a lado. Y después de esa parte de entrevista tuve otra con producto que me levantó alguna red flag prominente, que fue una de las cosas que me llegó a plantearme no continuar el proceso de selección abiertamente. Y después de eso, de hecho, tuve que tener con el equipo, porque no sabía si era un sitio donde quería estar, tuve que tener una sesión específica con el equipo interno para azuzar el avispero y ver si estaban abiertos a el cambio, porque se me estaba contratando con esa pretensión, ¿no? De formar un equipo, que fueran unas características concretas, etcétera, etcétera, y el rol que yo iba a tener era ese, ¿no? Entonces, básicamente, si el equipo no estaba abierto al cambio y la comunicación no era buena, aunque la gente quisiera ponerlo, pues era un reto pues, de otra magnitud, digamos, ¿no? De todas esas cosas que hiciste, porque al final suena como bastante denso y bastantes cosas. Quien nos está escuchando, ¿qué puede identificar para decir que un proceso de selección es bueno? Si tú consideras que el tuyo lo ha sido, si no lo ha sido, ¿cómo puede esa persona identificar eso? Eh, bueno, en mi caso concreto, lo que yo hago, como he dicho antes, es aprovecho para que no sea... al final son expectativas, ellos intentan venderte un puesto y tú quieres optar a ese puesto, ¿no? Entonces tú para mí tienes que saber si cumples las expectativas que ellos quieren y si ellos cumplen las expectativas que tú tienes. Entonces yo lo que hago es pregunto cosas sobre cuál es su día a día, que me expliquen cómo llegan las ideas desde que salen de la cabeza de alguien hasta que van a producción. Y eso ya me abre un abanico de preguntas. Y con ese abanico, eso en la parte técnica, obviamente. No sé si alguien tiene otra oportunidad, otra manera de hacerlo. Bueno, también con las personas que te están haciendo la entrevista per se, ¿no? Con la distancia que hay entre las personas que se note que están haciendo la entrevista y las personas que trabajan en el día a día contigo si entras ahí, por ejemplo. Yo creo que eso es un melón en sí mismo. ¿Quién Sí, hace la entrevista? ¿Qué rol o claro. roles hace la entrevista de trabajo? ¿Debería ser alguien de la misma vertical? ¿Alguien del mismo dominio, de la misma... Sí, si es un ingeniero, alguien debería ser un ingeniero. ¿Debería ser de más seniority para poder tener un criterio? ¿Debería ser una persona con la que vas a trabajar juntas? Yo creo que ahí hay una serie no sé, ¿qué pensáis de quién debería hacer la entrevista? Yo creo que es obligatorio que tengas por lo menos la oportunidad como persona que recibe el proceso de selección de hacer algo al menos con gente que vaya a formar parte de tu equipo. Es que si no me parece totalmente injusto el proceso. Totalmente, y no solamente de tu equipo, aunque para mí no es tan importante que sea de tu equipo como gente con la que vas a trabajar, o mínimamente, quiero decir, no tiene que ser tu mismo equipo, ¿no? Pero aunque sea un equipo colindante o algo que tenga que ver contigo, con lo que vas a hacer, Total. porque seguramente le puedas hacer más preguntas rollo del día a día, a posteriori, que son esas preguntas que a ti te importan, si no es un poco etéreo todo. Me acaba de venir. ¿No creéis que puede ser la forma en la que las empresas hacen las entrevistas de trabajo un reflejo de la estructura organizacional de la empresa? Muy Un bien, poco la como ley, la ley la de ley de Conway Conway, claro. Sí, sí. aplicada al proceso de selección. Me acaba de venir porque, por ejemplo, la mía, Muy guay. cuando yo hice la entrevista mía, fue con el CEO de la empresa. Era una startup en la que había 5 personas. Fue una única entrevista en la que nos sentamos, hablamos 5 minutos y ya estaba contratado. Entonces, eso es claramente, por ejemplo, un proceso de una startup que a lo mejor lo hacen diferente, pero en ese caso eso refleja perfectamente el punto en el que estaba y la forma en la que nos comunicábamos en ese equipo. Qué Yo, bien, qué yo guay, claro. añadiría
Es ley de Conway, sí, pero es posible que el proceso de selección sea como una empresa en sí misma. Es decir, es un proceso, es Bueno, a veces una lo es, esquema. ¿no? Claro, A exacto. veces una empresa. Pero, exacto, quiero decir, incluso ya hay agentes externos, recruiters, cazatalentos, toda esta idea que forman un conglomerado con distintas partes. Es decir, dicho de otra manera, saber pasar entrevistas de software, superar entrevistas de software es una skill en sí mismo, distinta a trabajar en el software. Qué interesante, totalmente. Sí, 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 sí. Yo creo que sí. Sobre todo, me da la sensación de que a nivel sistémico, em, toda esta respuesta y lo que hay ahora mismo es una respuesta, por ejemplo, a que a un puesto en una empresa pequeña lleguen miles de currículum, o 500, o 800. Y muchas veces me da la sensación de que, como lo que hablamos hace un par de episodios de un general que decía, necesito una estimación de cómo va a ser en 3 meses. Y es como, necesito cortar bajo cualquier criterio, pero necesito cortar donde sea. Y lo mismo, no estás cortando de la manera más eficiente, pero es que la otra manera es imposible. Necesita algo para hacer un proceso manejable, me da la sensación a veces. Sí, sí, claro, que escale de la manera que sea, quizá no es la mejor, pero algo tiene que escalar. De todas formas, también ahí es donde me topo con la realidad, ¿no? Porque no sé cuántos procesos de selección habéis estado haciendo vosotros últimamente, pero yo me he encontrado muchísimas pruebas técnicas que me parecen desorbitadas. Es Totalmente. decir, de repente llegas y te encuentras en una entrevista que para hacer la parte técnica tardas 4 días, 5 o 7 días, y dices, a ver, te dicen que dediques un número de horas, pero es que esto lo estás haciendo en tu tiempo libre de gratis. Bueno, Manu, en videojuegos eso es al extremo, vaya. Puedes estar semanas haciendo un proyecto de una entrevista técnica. Sí, sí. Y luego, ¿qué evalúan, por 100%. curiosidad? ¿Cómo, perdona? ¿Qué evalúan luego, por curiosidad? Pues mira, yo te voy a poner el ejemplo de la que sé, que fue que estuve haciendo, bueno, se suponía que tenía un margen de 10 días para hacer la prueba técnica, la primera y única que he hecho. La hice en unas horas, la entregué, me despreocupé para siempre de esa prueba técnica hasta que me contestaron y me enteré con el paso de los años que le había llegado a compañeros que después estuvieron en mi equipo por correo, oye, corrige esta prueba técnica y dinos qué tal está y bueno, pues lo había mirado un poco y había dicho, está bien, ya está. Y no da la sensación, o es solo a mí, que cuando van a la parte de la prueba técnica durante una entrevista, la persona que está entrevistando duda un poco en cómo abarcar el tema. Como de, bueno, y esta parte es como la más delicada, ¿no? ¿Estás dispuesto a hacer una entrevista técnica? Porque a mí me ha pasado varias veces ya. Y Sí. me llama la atención que sabiendo que es como la parte más delicada en la que mucha gente puede no estar dispuesta por el tiempo que lleva o por lo que sea, se siga afrontando de la misma forma. Yo diría que hay. A ver, he hecho esas entrevistas técnicas y a la par son las que menos me gustan. A mí las entrevistas para llevar a casa son las que menos me parecen útiles, normalmente. O sea, para mí las que más me gustan y las que más me han funcionado siempre son las de pairing con alguien, Total. haciendo una cata, una pareja de personas que van a trabajar con él o con ella en el futuro y la otra persona, pues básicamente, y además a mí me gusta enfocarlo de forma que no es una entrevista, o sea, lo primero que digo, vamos a estar observando, obviamente, pero intento ayudar, que no se quede bloqueado. Si he ayudado demasiado, soy consciente de que he ayudado demasiado, por lo tanto puede ser que se haya atascado más. No significa que sepa más o que sepa menos, pero también te ayuda un poco a baremar. Creo que para mí lo más importante de esas entrevistas son dos cosas. Cómo se adapta al cambio y si me gustaría trabajar con esa persona o no. Esas son las dos cosas que yo suelo evaluar 90% de los casos. Totalmente, te lo compro, pero voy a intentar darle la vuelta y voy a hablar un poco de ansiedad. Y desconectar la ansiedad del proceso de entrevistas, por lo menos para mí, es imposible. ¿Qué pasa? Que en ese contexto, una prueba técnica a casa tiene una curva de ansiedad mucho menor que un pairing. Por muchos motivos, pero creo que es bastante evidente que no, tienes que explosionar, ¿no? O tienes que tener un tipo de actitud. Y aquí es el tema para mí crucial. Las entrevistas, los procesos de selección, ¿están dándole forma al tipo de ingenieros que existen en la industria? Es decir, ¿estamos sesgando, buscando un tipo de ingeniero reactivo, que trabaja sobre ansiedad, o sea, sobre momentos de tensión? ¿Estamos dándole forma a los ingenieros en base a los procesos de selección? ¿Estamos perdiendo talento porque no estamos mirando soft skills? Esto me recuerda a lo de que en videojuegos las empresas tratan de echar el ojo en las malas game jams
no la mala jam, recordad, esa es la buena, en las malas game jams para ver qué personas están más autoexplotándose, para ver si las pillan, ¿no? Es justo lo mismo lo que dice Víctor, me parece súper, súper interesante. Entiendo que al final la cultura forma las organizaciones y las organizaciones forman la cultura. Y en todo caso, sea lo que sea que pase, costará cambiarlo. Yo le voy a dar un poco otra vez la vuelta a lo que tú le has dado la vuelta y bien a lo contrario. Yo hace un par de años hice un proceso de selección en el que me mandaron una prueba para casa y eran unos 3 días o 4 días en un proyectito. Y lo estuve haciendo em, y se supone que lo revisaban y tal, y luego había como una reunión técnica para hablar de decisiones, del código que yo había tomado, de las decisiones que yo había tomado. Y me encontré en la entrevista técnica con 3 personas y lo que me dijeron fue explica línea por línea de código lo que tú has hecho. Qué fuerte. Y después de hacerlo, incluso teniendo diagramas en los que podéis apoyarme, de decir, bueno, pues tengo estos sketches de diseño, tal, en los que podéis ver las decisiones que he tomado. eh, el feedback que me encontré fue una pared y me pareció tan falta de respeto y a mi tiempo. Si seguimos con con la teoría que estamos diciendo, es que probablemente esa empresa tuviese hacia las personas desarrollando en ella muchísimo micromanagement en el día a día. Porque si no, eso se explica otra cosa. Probablemente, pero en ese aspecto yo sí que es verdad que de los procesos en los que más a gusto he salido han sido procesos de selección en los que he hecho pair, porque me parece más respetuoso con mi tiempo, sobre todo porque hay el tiempo de otra persona ahí. Yo quería decir, dándole, o sea, siguiendo el hilo de lo que estaba diciendo ahora Ángel, que literalmente para mí, si alguien no se siente cómodo con eso, también la decisión de decir no quiero continuar con el proceso es una decisión. Totalmente. Quiero decir, ¿están las empresas de desarrollo de software sesgando a la gente? Bueno, si tú no estás conforme con un proceso de selección, siempre puedes decir que no. Igual que Ángel se encontró con esa situación y seguramente dijo que no, pues tú tienes la posibilidad de decir, bueno, esto no es lo que yo quiero, no va conmigo. Creo que todos tenemos ese poder de decisión. No pondría solo el peso sobre las empresas concretamente, sino sobre nosotros y que aceptamos también. Sí, Sí, pero sin ahí hay duda. una relación de distintas fuerzas. Hay una relación de poder, donde una empresa tiene mucha más capacidad de decisión que un individuo que necesita en última instancia un trabajo. Claro, ahí también entra la parte claro, ¿estás buscando trabajo porque necesitas trabajo? ¿O estás buscando trabajo Claro, porque quieres practicar o porque no estás del todo conforme con la empresa actual y quieres buscar otra cosa? claro. Entonces, ahí está el tema claro, ¿quién tiene el poder, no? En unos procesos tendrá la empresa y en otros lo tendrás tú. Aquí me ha parecido muy interesante una cosa que has dicho, ¿estás buscando trabajo para practicar? Claro. Y para buscar trabajo se aprende buscando trabajo y Literal. los procesos de selección se aprende haciendo procesos de selección. ¿Es esto una parte del problema por el que los procesos de selección son de esta manera? Se retroalimenta. Interesante, sí. También volviendo un poco a lo que ha dicho antes Manu, hay una parte que me ha parecido muy significativa, que es la de que tienes parte de responsabilidad tú como persona que está siendo entrevistada en el proceso. Si eres consciente de que la empresa no sigue tus estándares y aún así necesitas el trabajo, como ha dicho Víctor, es totalmente plausible, pero estás tomando esa decisión, tienes la responsabilidad de asumir que no vas a trabajar de la forma que te gustaría a lo mejor y vas a tener que esforzarte en intentar darle la vuelta o en intentar mejorarlo, pero no ceder toda la responsabilidad a la empresa de me han contratado y vaya empresa en la que estoy trabajando porque a lo mejor te lo voy a venir. Creo que esta es una visión que compartimos aquí todas las personas que estamos, por ejemplo, hablando en el podcast, pero creo que es una visión de cierto privilegio. Que, por ejemplo, en las mentorías que hacemos, todas las personas que están en ellas ni siquiera se imaginaban esa posibilidad cuando la hemos comentado. Hay una falta de empoderamiento muy grande y por ahí sí que creo que no hay, por lo menos a mí no me sale el echar la culpa a esa parte del proceso de selección en lugar de la empresa. Creo que ahí también diría que es un poco nuestro trabajo a la hora de buscar trabajo también la de formarnos, no de cómo está el sector y de qué estamos buscando, ¿no? O sea, conozco gente junior que está buscando actualmente, desde noviembre del año pasado no hay puestos de trabajo junior, está muy complicado encontrar trabajo. Aunque tuviese esta situación, muy posiblemente habría gente que tuviese que coger el trabajo aunque no le gustase. Y eso sí que está dentro de lo que estaba diciendo antes Víctor, ¿no? De que el sector está marcando, ¿no?
cuando puedes elegir no es así, pero entiendo que al principio sí que puede ser de esa manera y también dependiendo del mercado en el momento. Entonces creo que también es algo a tener en cuenta. Y no solo, Manu, cuando puedes elegir o no, sino cuando eres consciente de lo que estás eligiendo. Porque yo no creo que el primer trabajo que hemos tenido las personas que al menos hemos trabajado aquí en videojuegos fueran ni mucho menos cada persona en ese momento consciente de lo que estaba cogiendo. Porque si no, no lo hubiese cogido. Bueno, y en este caso, una cosa que siempre decimos, sobre todo a la gente que quiere entrar en la industria del videojuego, hagan lo que hagan, que al menos acepten cosas legales. Como mínimo un salario mínimo, que mucha gente hasta trabajaría sin cobrar para trabajar en videojuegos. Pero muchas veces en cosas de pasión, como puede ser el software o como pueden ser los videojuegos, a veces se nos olvida que comemos de esto y curramos de esto. Totalmente. Y justo ahora que has dicho lo de el salario mínimo, que obviamente las cosas ilegales hay que evitarlas, em, quería sacar el tema de las red flags, que es como el objetivo que tenemos que perseguir cuando hacemos un proceso, a ver cuántas identificamos y cuántas green flags, por otro lado, identificamos y ver si nos convence. Por ejemplo, para mí una muy clara es cuando estoy leyendo una oferta, hay en videojuegos es más obvio quizá, pero hay partes en las que ponen, aquí no hacemos crunch o aquí no hacemos esta cosa que es una barbaridad. Y para mí, si alguien pone eso en su proceso de selección, es más una red flag que una green flag. Porque ¿por qué tienes que dejar claro que no haces esa práctica? ¿Es porque hay un antecedente? ¿Es porque no se hace de forma normal, pero en excepciones quiero que estéis la palabra por si acaso? ¿Os parece hacer ronda rápida de red flags? Creo que es divertido. ¿Tenéis red flags en mente? Yo voy a decir otra que es lista interminable de tecnologías. Red flag, donde las haya. No poner el salario o no dar un rango. Ilegal. Eso entra dentro de no aceptar ofertas ilegales. Decir que se necesitan personas que sean muy entusiasmadas con el trabajo. Ambiente dinámico, ¿no? Joven y dinámico. Somos una familia. Ya hemos Somos una llegado. familia, es el peor. Ya hemos llegado. Yo quizás diré uno menos visible que por lo menos hay que indagar y es la doble moral. O sea, tener expresar unos valores y luego tener otros. Pero ¿y cómo lo capturas durante el proceso, no? Normalmente tus valores los sueles expresar en tus microacciones. Entonces, si eres Mm. capaz de sacar acciones en las que vas indagando, porque necesitas indagar, o sea, Claro, aquí viene una cosa muy importante que es el hecho de separar oferta de trabajo de proceso de selección, claro. Que en una oferta de trabajo sí que puede ser bastante más difícil detectar esto, pero en un proceso de selección, como dice Manu, es mucho más fácil que se les vean las costuras a quienes se les ven. de hecho, yo casi no uso ningún red flag de las escritas porque casi todas luego las vas a ver. O sea, Claro. es que no me molesto siquiera en si hay red flags en lo escrito porque puedes pensar, o a veces puede ser que lo haya hecho recursos humanos, que no sepa qué es lo que está escribiendo. Entonces, no me lo tomo tan a tremenda cuando de repente luego entras al proceso de selección y dices, Pero aquí, ¿no es un red aquí. flag en sí mismo que recursos humanos no sepa lo que está haciendo? Yo iba a decir eso también. Pues sorprendentemente diría que sí. O sea, pero la pregunta clave también es, ¿hay algún equipo de recursos humanos que vosotros conozcáis que sí lo sepa? O por lo menos se moleste en saberlo. Bueno, yo creo que se empieza por pedirle a los ingenieros que hagan una oferta de ingeniería o a los diseñadores una de diseño. Por lo menos un esqueleto, por lo menos una propuesta, un esbozo, que luego se le dé una forma u otra, pero es relativamente fácil que la oferta tenga sentido, por lo menos. Y no tendría que ser al revés, que el equipo de ingeniería, que es quien va a adoptar a la nueva persona en el equipo, sea la que sea proactiva en hablar con recursos A humanos eso me y refiero, a eso me refiero. desarrollar esa, de que una entrevista solamente la hagas con el CTO o con el jefe de equipo y no conozca al resto del equipo. Es otro reflejo más de cómo van a funcionar las cosas luego por dentro, probablemente. Manu, tú has dicho antes, creo que ibas a decir que tú sí conoces un caso en el que pasa esto. Yo conozco un caso en el que el equipo de recursos humanos activamente, no sé, o sea, por instinto propio, porque quieren, siempre miran cosas de programación, pero lo hacen por el hecho de saber lo que están escribiendo y luego vienen con una lista de preguntas, nos hacen un montón de preguntas. O sea, eso me pasó en la empresa en la que estaba antes y venían y
O sea, yo recuerdo perfectamente un Global de Docker Retreat, llegar, una persona que para mí es muy querida, llegar y empezar a preguntarme. Vino con una hoja y me empezó a preguntar cómo funciona la orientación a objetos. Pues Qué abres guay. la lata de Green Flags, entonces, ya que estamos, vamos a ser justos. Y vamos a Green Flags en procesos de selección u ofertas escritas. ¿Alguien De tiene acuerdo. alguno? Bueno, lo que hemos dicho del PAIR, para mí es lo Ujú. más básico, poder hacer PAIR en la entrevista de trabajo. Stack agnóstico, me parece súper green. Oh, claro, sí, totalmente. Plan de carrera / plan de formación, que haya un podcast de software en la empresa, blog técnico. O devlog, eso, exacto. Lamentablemente, sueldo público, pero aunque debería ser es lo legal, pero que esté suele ser un green flag. Yo diría, Compromiso por la inclusividad abierto y con manera de comprobarlo Exacto. y Fehaciente. fehaciente. No papel mojado como en muchos sitios, sino con de verdad compromiso. Sí. yo iba a decir, realmente tiempo de formación y formación conjunta. O sea, la gente que quiera aprender en conjunto dentro, que tenga ese espacio para poder hacerlo o que se le dé las herramientas para poder hacerlo, aunque sea en ciertos momentos del proceso o de su carrera ahí. Yo lo que ahora he estado pseudo pasando procesos de selección en tanto que es simplemente sacarle al cliente información, no es un proceso de selección, pero más o menos las green flag y red flag las sacas igual. He visto que con el tema de formación hay un poco de flag de Schrödinger, ¿vale? Por mucho que te digan que tienen tiempo de formación o que se forman en grupo y tal, a poco que en algún cliente he apretado un poco las tuercas, les he visto las costuras. Y se notaba que no había realmente un plan de formación y que era simplemente, oye, que os podéis formar. Y ya está, y sin presupuesto y sin nada. O sea que ahí indagar un poco más sí me parece interesante, para ver si es verdad o no que la gente se forma y está contenta con esa formación. También unas claras responsabilidades bien descritas y no muy vagas como en muchas ofertas de empleo. A mí eso me parece fundamental. Yo iba a decir que para mí una green flag también es saber responder a la pregunta de cómo llega una idea desde que se Sí, sí. idea hasta que llega a producción. Hay muchas Total, veces que no. total, qué bien, qué bien. Yo Eh, he preguntado por Runway, por ejemplo. Que lo contesten. Suele ser muy bueno. Runway, sobre todo en startups, es tiempo de vida en caja, en dinero directamente. ¿Cuánto tiempo vas a poder vivir con la dimensión que tienes? Esto me lo enseñaste tú y me parece brutal. Green flag. a mí también hablar con gente que ya no está en el equipo. Si habla bien del equipo, para mí me parece una gran green flag. Y si habla mal del equipo, es una potencial red flag. Sobre todo si es algo sistemático. Ahora que también hemos hablado de parte de la persona que está siendo entrevistada, hoy no le damos la vuelta y hablamos de las green flags desde el punto de vista de la empresa. Pues podemos aportar quizá puntos de vista interesantes y siempre viene bien saber cómo la empresa no evalúa, sino percibe a la gente que está siendo entrevistada. Por ejemplo, para mí una green flag es que la persona pregunte, Claro. haga preguntas y por Bueno, lo que ha hecho Manu, Iván, ¿hasta qué punto es una green flag que pregunte o una red flag que no que no pregunte? pregunte totalmente. Muy difícil separar eso, en verdad. La verdad que sí. ¿Hasta Casi qué que más red flag. punto tenemos derecho a decir eso cuando sabemos que en la mayoría de procesos muchas veces si preguntas se te asume que no sabes lo que hace o como que se te asume falta de confianza? ¿Hasta qué punto tenemos derecho a decir eso? Para mí eso es una red flag y directamente no sigo el Total, proceso de selección. total. De hecho, yo prefiero lo contrario. Una de las cosas que me gustaba donde estaba antes, como hacía los procesos de selección, era hacíamos varias entrevistas. En la primera entrevista indagábamos mucho en la manera de aprender, cómo aprendían, quién eran sus referentes, qué les gustaba hacer en su tiempo libre, porque queríamos saber también cuáles eran sus drivers, entre comillas, ¿no? ¿Qué te motiva a ti o cómo tú te automotivas a seguir aprendiendo ahora que no estás con nosotros? Quiero decir, que no estás con nosotros, pues a lo mejor ahí te podemos ayudar o hay otras cosas que podemos hacer, ¿no? Pero Totalmente. No sé si también en la misma línea os ha pasado, y es un poco pedante de decir, pero que sentís que al otro lado de la entrevista hay alguien que no puede seguirte el ritmo y que tienes que bajar o tienes que empezar a hablar, de formar tu discurso para hablar, por ejemplo, de Solid o de arquitectura hexagonal. Estas son las típicas últimamente. Aprende eso porque te lo van a preguntar en una entrevista y tienes que pasar por esa fase aunque tú no creas en esa.
No sé si os habéis encontrado en esa situación o conocéis de gente que... A mí en una entrevista, si no me equivoco, era para Ubisoft Londres. Es de la pregunta de entrevista que más me acuerdo, me preguntaron que cuál era mi patrón de diseño favorito. Saludos a Ubisoft desde aquí. Un saludo a Ubisoft Londres de repente. Y no supe qué responder, la verdad. A ver, la respondí, pero no me llamaron. Así que imagino que no les gustó. Yo tengo una pregunta de esas, de hecho, relacionada con Solid. Recuerdo perfectamente una entrevista en la que me hicieron citar todos los principios Solid y luego me preguntaron para qué se usaban algunos de ellos. Esa entrevista fue real. Esto también No continúes. suelo pensar que es también reflejo de alguna manera que no tengo muy aterrizada por muchas vueltas que le doy de cómo se estructura el sistema educativo también, ¿no? De lo de hacer ejercicios y superar pruebas cuantitativas y simplemente cosas dicotómicas. Esto me ha recordado mucho a eso. Estamos en una entrevista de trabajo, vas a pasar a ser una persona empleada de esta empresa y te digo que digas los principios sólidos. Es que es increíble. Claro, es que yo me he encontrado y no podemos desconectar la economía de una entrevista de trabajo, lo caro que es entrevistar Ya. y lo barato que es templatizar una entrevista en comparación. Entonces, yo entiendo que hay se mencionaba antes, este proceso no eficiente, pero razonablemente eficaz, que bueno, tiene un poquito de todo y que permite bajar el nivel del entrevistador mediante templates. Justamente en línea con eso, yo quería comentar que yo hice hace un tiempo, mucho tiempo, una entrevista en la que literalmente el entrevistador esperaba respuestas exactas. Hacía preguntas genéricas que podían tener muchas soluciones y yo pues decía, bueno, pues en este contexto yo haría esto, en este contexto yo haría esto, y quería exactamente la palabra que él, es que era la persona que estaba haciendo la entrevista, que él quería que le respondieran. Y eso me parece una locura, aparte de una pérdida de tiempo para todo el mundo que estaba haciendo esa entrevista. Pasa mucho, ¿no? Que muchas entrevistas esperan que digan exactamente lo que buscan ahí y que no te dejan claro qué es lo que buscan. Mismamente con las pruebas técnicas, que lo hemos hablado hace poco. Te mandan una prueba técnica para que la hagas en casa, pero tampoco te dicen si a lo mejor tienes 2 horas de prueba técnica, si valoran más que a lo mejor tenga una mejor cobertura de test. Que ya hemos hablado de que eso no implica nada. O que a lo mejor tenga un mejor diseño, o que a lo mejor hayas avanzado más y hayas prototipado mejor. Muchas veces simplemente porque a lo mejor si no tienes tan buen diseño o tan buena o lo que sea, pero has avanzado mucho, ya que el código no está muy bonito, te dicen que no les interesa, sin a lo mejor darte la oportunidad de explicar tu razonamiento. Siendo que cada problema tiene tantas maneras de implementarse, eh, mínimo un estándar o un hazlo como te dé la gana, pero explica tu razonamiento. Totalmente. Yo tengo un caso real que me ha pasado en el trabajo hace poco, donde alguien que era entrevistador o corrector de pruebas técnicas citaba o decía, hay mucha gente que se equivoca en esta parte o que se confunde. ¿Creéis que deberíamos especificar un poco mejor este requisito? Y la reacción fue no, porque es de senior saber cómo interpretar esto. Y mi intervención ahí fue, bueno, no es de senior adivinar lo que tú quieres que te respondan. Eso es de adivino. Y adivino, pues, supongo que habrá adivinos juniors también. Senior Foresir, ¿eh? Exacto. Entonces, creo que nos perdemos un poco en esto. O sea, ¿qué valor tiene que yo adivine lo que tú querías? Es casualidad, es pura casualidad. Y sí, esto está pasando y así se quedó. O sea, se quedó con la conclusión de esa conversación es no vamos a especificar porque es de seniors interpretar bien en base a toda la información. Claro. A mí al final las entrevistas que más me gustan personalmente son aquellas que son como una conversación informal y cuando yo estoy en el otro lado en el que entrevisto, me gusta ver qué temas van saliendo. Así nadie se tiene que rebajar el nivel de nadie. Simplemente, ¿quieres hablar de sólido? ¿Quieres hablar de management? Porque aunque estemos en un puesto de developer, te interesa más adelante management. Yo voy haciendo un árbol sintáctico, que es algo que leí en un libro de Sandro Mancuso sobre craftsmanship y ahí pues voy uniendo con hilitos temas que van saliendo, lo voy viendo hacia atrás y retomo uno que se había quedado colgando y al final salen temas muy interesantes que nunca se habrían podido planificar a priori y te dan mucha más información más valiosa de una persona que está aplicando que si le hago 5 preguntas relacionadas con el framework que utilizamos.
que además cambia cada año. O sea que Podríamos decir que es lo que decía Manu hace tiempo de tener en cuenta la adaptación al cambio, pero ya es que es como ya proponer la entrevista en sí en base a ese hecho, ¿no? De proponer una entrevista que se basa en la adaptación al cambio y en que fluya por donde tenga que fluir. De hecho, creo que cuando yo siempre conduzco entrevistas, a ver, normalmente siempre suelen ser para cierto tipo de puestos, ¿no? Entonces siempre haces como, yo hago como un zoom out primero y suelo preguntar pues cosas muy grandes, como cuéntame sobre un proyecto que hayas hecho que te haya gustado, por qué te ha gustado, y de ahí empiezas a sacar temas y de ahí empiezas a hilar. Y si tuvieras tenido que hacer esto, empiezas a preguntar y eso está súper guay. O sea, creo que lo que ha dicho Iván está genial. Yo iba a darle una pequeña vuelta, iba a haceros una pregunta y me gustaría saber si vosotros o tenéis la sensación de que a medida que va pasando el tiempo, las entrevistas de selección son cada vez más exigentes. Es decir, la entrevista para un puesto, digamos, junior, cuando yo entré eran X y ahora me da la sensación de que son X por 10. ¿Alguien más tiene esa sensación o solo soy yo? Yo la verdad es que no he hecho muchas entrevistas, pero creo que sí, creo que además se ha importado el modelo americano, quizá, ¿no? El modelo de Google, de Facebook, este tipo de entrevistas basados en acertijos de software, en estructuras de datos, en algorítmica, que claro, es un modelo muy templatizable, muy manejable, muy autocorregible, que permite que para los problemas que tienen estas empresas, que son altos volúmenes de candidatos, pues te permite gestionar, pero se ha importado el modelo sin tener el mismo problema, como tantos otros patrones que se importan. Entonces, nos hemos encontrado en este tipo de entrevistas que son, para mí son sin sentido, además de desagradables, y bueno, yo directamente, esas, por ejemplo, las paro directamente en el momento que yo pregunto, hay una prueba técnica basada en algoritmos y todo esto, entonces no es mi proceso, seguro. De golpe, si queréis hacer otro tipo de entrevista, para adelante. Si no, fuera. Sí que es verdad que además, en mi sensación, además de ser un poco más complicada, al menos las que me estoy encontrando ahora, pero en el tiempo que yo llevo de carrera tampoco ha sido tan significativo el cambio. Probablemente he cambiado más yo que el mundo. Pero sí que he notado que, sobre todo en estos últimos años, cada vez más son procesos más largos, por lo que es como buscar un trabajo es como tener un viñedo, como tener una bodega, que tienes que ir empezando procesos todo el rato y que a lo mejor de un proceso, de 10 procesos acabas llegando a uno y luego ese uno lo mismo te dice que no, por lo que tienes que tener otros procesos derivados. Y desde luego, aunque no sea más complicado, que sí que puede que lo sean, sí que es verdad que requieren muchísimo más recursos y muchísimo más esfuerzo para encontrar algo interesante y no coger la primera cosa que te llegue. Que es paradójicamente la otra opción, coger la primera cosa que te llegue y usar ese trabajo como plataforma para conseguir otro trabajo. Yo creo que esto es algo que está pasando un poco en relación a lo que se hablaba hace un rato. ¿Para qué voy a jugar al juego? ¿Para qué voy a ser la única persona honesta en este juego si todo el mundo está haciendo trampas? Pues yo también. Pero eso tiene también que ver con lo que decías antes de la fuerza la lucha de fuerzas, ¿no? Para tú poder tener un nivel de negociación, tú tienes que tener algo cogido, si no, no puedes negociar o tu punto de negociación es más bajo. Por eso se juegan ese tipo de estrategias, ¿no? En realidad, quiero decir, no es tanto por asentarte, sino por tener una base de negociación. Y hablando de dinero, aquí quería tirar una pregunta antes de nada, chicos. ¿Vosotros utilizáis preguntas rollo el ROI que tiene la empresa? Antes Víctor comentaba cosas así, el ARR, o sea, el revenue que tiene repetible o algo así. O sea, ¿vosotros veis eso importante? Lo digo para que no pasen situaciones rollo que se vaya el equipo o que... Yo es cierto que como no he pasado muchos procesos de selección, no he hecho eso en concreto, pero por ejemplo, de cara a elegir un cliente o no, o elegir a un cliente entre varios, sí que me he metido en sus cuentas públicas a ver cómo estaba la cosa, pero claro, no tiene tanto sentido con lo que preguntas, que donde más interesa es en cómo se lo van a tomar, claro. Mencionaba antes el runway, es una pregunta que a mí me gusta hacer también si han hecho break-even, es decir, si la empresa está obteniendo beneficios de su actividad. Porque especialmente en el contexto startup de los últimos 10 años, hay mucha empresa basada en inversión, toda ella. Para mí es relevante si ha pasado o no, y si no, por lo menos la conversación que se va a derivar de eso.
Y pregunta, ¿vosotros preguntáis también por la cantidad de gente que sale? Es decir, el exit que tiene la empresa normalmente. Es decir, hay mucha gente que se pira de repente. Pues no lo preguntaba, pero voy a preguntar. Sí. Y equipo joven y dinámico porque nadie dura lo suficiente, ¿no? Pues buen guiño, buen guiño. ¿Queréis que continuemos? Vale, pues yo tengo un par de preguntas, o sea que vamos viendo a ver cómo van saliendo. Las pruebas técnicas, ya la hemos comentado y demás, pero rápidamente, o si queréis cada uno añadir algo o no añadirlo, pruebas técnicas en procesos de selección, ¿sí o no? Pruebas técnicas, Sí. perdona, a la puntualización, pruebas técnicas me refiero no lo que se ha comentado del PAIR, sino prueba técnica que tú te llevas a tu casa o la haces ahí in situ tú solo. No he tenido buenas experiencias con ellas. Creo que no dicen todo lo que podrían, no maximiza lo que habla de mí como profesional. Entonces intentaré ir por otra alternativa como la que les he hablado previamente de sesiones de paid. Entiendo que no en todas las situaciones se puede hacer de esa forma y a lo mejor a otras empresas les viene mejor, pero creo que lo más efectivo es comparar en tiempo real cómo es tu conversación con la persona con la que estás trabajando, en lugar de directamente hacer una code review asíncrona. O sea, para ti, por ejemplo, es un no-go, ¿no? Es decir, si hay una... A mí, últimamente, en las empresas en las que me lo proponen, suelo decir que no no tengo tiempo, no podría. Tú, por ejemplo, Ángel, ¿qué tienes ahí al respecto? Prácticamente opino lo mismo que ha dicho Iván. Me gusta, obviamente prefiero una sesión de pair, entiendo que en procesos de selección largos o con mucha gente, entiendo el punto de vista en el que no se pueden hacer a lo mejor tanto pair y necesitas cortar en algún momento. Aún así, si yo hiciera una prueba técnica, intentaría que fuera respetuosa con el tiempo de las personas y dejaría muy claro lo que busco. Porque si estoy buscando algo de cómo afronta una persona una decisión, lo dejaría muy claro. Pero también dejaría muy claro que valoro todo. Y que valoro si a lo mejor una persona, lo que estuve diciendo antes, vaya, que si una persona va más a mejor diseño, intenta avanzar más, hace una cosa más exploratoria, depende un poco. Pero yo no me alargaría en pruebas técnicas muy largas porque es que no son representativas de la realidad. Y además me parecen que se pueden hacer porque no se están pagando. Si se pagaran, que a mí me han pagado alguna prueba técnica, me han pagado cada hora que le he dedicado, me parece bien. Que se dice, yo hago 16 horas de prueba técnica, pero te la pago a tope. Pero si no se paga, exigir una prueba técnica larga me parece una falta de respeto. Esto lo decía David Heinemeier en el rework, lo de pagar la prueba técnica como muestra ya solo de decoro o de respeto. El único escenario en el que yo veo lo de la prueba técnica para casa es el que ha dicho Víctor, que es dar espacio personal para que la persona pueda tener una rebaja en la ansiedad si no hace buen match con la ansiedad de la prueba técnica respecto a la ansiedad en sí también de estar con otra persona en ese momento entrevistándose. Yo quiero decir que siempre que he hecho una entrevista que era una sesión de pair, se me ha ofrecido de manera equivalente hacer una prueba para casa. Ah, pues muy bien, me parece la combinación perfecta. Y la verdad que a mí me ha parecido una alta green flag eso, siempre que me lo han hecho, Sí. que ha sido un par o tres de veces. Total. A mí eso me parece el ideal. Bueno, muy bien, la verdad. La verdad es que sí. Otra cosa también que hablé con Víctor hace tiempo y que me parece también muy bien, es enfocar la prueba técnica como un primer paso hacia lo que vas a hacer en tu proceso de onboarding. Que aquí tenemos temas para hablar en otro podcast, pero la prueba técnica obviamente no tiene que ser algo que acabes con un principio y un fin. Puede ser una parte del proceso simplemente. Y si tú tienes un objetivo, pues una cata, puede ser un pequeño proyecto, y lo dejas a la mitad, cuando entres en la empresa puedes hacer la otra mitad con el resto del equipo para aprender cómo
trabaja, cómo hacen los test, porque a lo mejor eso no da tiempo a una prueba técnica. Y si tú haces la prueba técnica en su totalidad, va a dar mucha información sobre cómo tú haces las cosas, pero pierde la oportunidad de aprender mucho sobre cómo lo completaría en la empresa en la que vas a entrar, por ejemplo. Qué chulo, qué chulo. Nunca había pensado eso, me parece súper guay. Eso me suena a mí de algo recientemente, no sé. ¿Lo has sacado de algún sitio en concreto? Lo hablé con Víctor hace unos meses, pero Ah. no en ningún sitio en concreto. Bueno, tengo una pregunta también, cambiando un poco de tema. Ángel, que siempre nos comentas una cosa que se llama momento de chill. Quería preguntarte en qué consiste, cuál es la idea detrás del chill y demás. Bueno, esto sale de la hiperproductividad que tenemos. Al final en este grupo no estamos haciendo un podcast de software en parte porque somos personas hiperproductivas. Y en muchos casos sí que he visto que tendemos a buscar un trabajo inmediatamente y yo ya me he dado 2 pequeños periodos de meses sabáticos porque en ambas ocasiones que termino una relación laboral y no busqué inmediatamente trabajo. Ok, pues yo una de las cosas que pensaba era un concepto que salió, que estuve rumiando mucho tiempo, que es el momento de chill. Que una vez que... Esto es una cosa bastante privilegiada que se puede hacer, que es cuando terminas una relación laboral y yo, como en mi caso, que tenía bastante ahorro precisamente de la pandemia y de haber trabajado bastante, yo soy una persona que tampoco gasta mucho dinero. Y terminando una relación laboral, no busqué inmediatamente otra porque me apetecía trabajar en proyectos personales, me apetecía hacer cosas como volver a pintar, me apetecía mejorar mi habitabilidad, cualquier cosa. Y claro, para mí, estuve pensando mucho tiempo que para mí yo valoraba mucho el chill, el estar guay, porque yo estaba disfrutando, estaba haciendo todas las cosas que debido a estar trabajando 8 horas al día, no podía hacer. Y ahora tenía como muchísimo más tiempo y podía, pues, todo lo que he dicho ya, pues, a trabajar también en asociaciones sin ánimo de lucro y poder hacer cositas. Y claro, pero si me hubiera llegado una oferta laboral muy, muy interesante, probablemente la habría tenido que coger, porque era una cosa muy, muy jugosa. Pero claro, eso era en el principio cuando yo tenía bastantes más ahorros que tengo ahora y justo venía de la quemazón de haber terminado una relación laboral y un proyecto y tal. Pero claro, yo ahí tenía muchas ganas de chill y afortunadamente tenía dinero. Tenía esa posibilidad. Obviamente una persona que tenga menos dinero, que necesite mantener una familia, a lo mejor no puede. Digamos que es como el trade-off entre cuál de las dos cosas te conviene, ¿no? Como el punto intermedio en cuál de las dos gana en un momento concreto, ¿no? Claro. Y a medida que se va gastando el dinero, el chill va bajando porque es como más nervioso. Y a medida que va pasando el tiempo, necesito más dinero. Y es una cosa que pasa, porque afortunadamente yo he tenido, bueno, la gente que estamos aquí probablemente podamos pasarnos unos meses sin trabajar con los ahorros que tenemos, afortunadamente. Tenemos la suerte de tener trabajo y tampoco tenemos que irnos al primer sitio que nos salga. Lo de cómo era Ángel al principio no era momento de chill, ¿cómo era? Ay, no me El acuerdo. coste de El chill, porque coste de chill, es verdad. era como el coste oportunidad, Mm. coste de chill. Y luego nos dimos cuenta cuando estábamos en el Code Retreat en Córdoba y tal, de que es literalmente guardar la inercia, ¿no? Hasta que puedas, por lo tanto es un momento como el momento de física, pero es que es lo mismo y estuvimos haciendo la fórmula y salía clavado inversamente proporcional a uno de los factores y directamente proporcional al otro. Sí, sí. Fue muy guay, la verdad. Vale, yo tengo un par de preguntas. Bueno, otra más. ¿Cuáles serían vuestros no-goes en las entrevistas de trabajo? Es decir, aquello que en el momento que ocurre decís, hasta aquí ha llegado el proceso. Hostia, qué interesante, porque hemos hablado de red flags y de green flags, pero no de algo como tan... Manu, ¿no? En algún momento ha comentado, pero
así como no-go de parar inmediatamente. No, quizá no inmediatamente, pero sí decir, esta es la última entrevista, o sea, el último paso. Pero algo que te refieres a algo que no sea de feelings, ¿no? Que sea de, uy, esto es una red flag demasiado, como el carnet de conducir, ¿no? Como de esta falta es demasiado falta, no te puedo, no hace falta que siga el examen, ¿no? Sí, sí, también es verdad que quizás algo más personal. Por ejemplo, yo ahora mismo diría que uno de mis no-goes es que el equipo no trabaje colaborativamente. Es decir, que si se trabaja en tipo cubículos, a nivel cubículos virtuales, es decir, cada uno con su tarea y demás, y nos juntamos una vez a la semana, yo eso, por ejemplo, es un no-go. Yo diría, yo no quiero trabajar aquí. A lo Sí, mejor eso estoy de cambia. acuerdo. Sería un poco de ese estilo. Por ejemplo, un sitio en el que no se haga pedir. Por ejemplo, sería otro, o TDD, no sé, por decir prácticas o cosas así. Sí, Que claro, esto a tope. Cojo yo primero la respuesta. Para mí el del trabajo colaborativo que dices, el trabajar de manera totalmente aislada sería uno clarísimo. Si es trabajo, o sea, si voy a ir como persona asalariada o a formar parte del equipo, si voy a ir como un cliente mío no es lo mismo, porque precisamente quiero arreglar eso. El del PEIR no lo tengo tan claro, el del TDD tampoco, y el de que haya algo de test sería peleable. Probablemente, dependiendo de la situación de cuánto hay de test automatizados, probablemente sería un no-go. Sí, sí. No se me ocurre mucho más. ¿Alguien que quiera coger el relevo? A mí como proceso de selección, como no con el proceso de selección, algo que no me ha ocurrido todavía, pero que se posponga demasiado tiempo la revelación del salario que están dispuestos a pagar. Es decir, algo que tiene que ser en algún punto de la entrevista, pero por ejemplo es inaceptable que te ofrezcan prueba técnica, por ejemplo, o te pongan que haga la prueba técnica antes de que se hablen estos temas. Es cierto. Yo, por ejemplo, una entrevista a la que he dicho no o hace poco, precisamente me mandaron una prueba técnica antes de siquiera hablar con una persona de la empresa Ajá. o cosas así. Y por decir esta ronda rápida de no-goes que he dicho recientemente, otra fue que el recruiter de la empresa me escribió hola por WhatsApp. Oh, wow. ¡Ostras! Y luego me mandó un mensaje de buenas, te hemos visto por aquí y de todas las maneras de contacto que había en mi currículum, coger mi número y mandarme un WhatsApp a mi WhatsApp personal, la verdad que me pareció bastante raro y que precisamente no iban a respetar mi tiempo libre ni mis boundaries personales en mi tiempo libre, vaya. Total. Ya ves, Total. ¿eh? Qué forma de lo que hablamos de la ley de Conway de dejarlo más claro, vaya. Sí. pues voy a coger un poco el guante que ha soltado, me ha soltado Iván sin saberlo. Y aprovecho para sacar la temida pregunta del salario, de Dreaded Salary Question. ¿Ustedes qué opináis? A ver, yo es que creo, claro, si tiene un nombre la pregunta en sí, ¿no? Como tú bien has dicho, es que yo creo que es como para darle un programa entero, ¿no? Ya, ya. Bueno, ya se lo daremos. ¿Y qué opináis de las referrals? Es decir, si estoy en un proceso y, por ejemplo, no hay fit entre la empresa y mi situación o mis intereses o lo que sea, y conozco una persona que, por ejemplo, alguno de ustedes, que sí es una buena candidata para el puesto, ¿quién sería la persona idónea para hacerle el referral? Yo creo que eso está bastante bien. Por ejemplo, si llegas a la última fase y al final pues el estadero no te casa o algo así, que puedas recomendar a alguna otra persona en ese momento para que digamos que el proceso de selección pues, que no haya sido en vano. Yo creo que eso va, o sea, va a ser kudos para ti en la relación que tienes con esa empresa. Mirándolo como clientes cuando es B2B, es muy normal hacer esto. No sé por qué en procesos de selección para salario no lo es, porque en B2B es normal. Es decir, mira, yo ahora no te puedo absorber, no puedo coger este proyecto, pero te recomiendo a esta otra persona o vamos a hacer tejido, básicamente. O sea que estoy totalmente a favor. Pero no sé si a lo mejor
hay muchos matices, ¿no? Porque lo que dice Iván también puede ser referrals. O sea, lo que ha dicho Iván es eso, pero también puede haber otro referral que es el referral interno. De gente de la propia compañía tiene bonus si consigue que entren otras personas. Ahí yo lo veo, he visto casos muy turbios y otros que están mejor, ¿qué decís? Sí que es verdad que obviamente se puede usar muy mal, pero también entiendo que es una solución de las organizaciones a no queremos que nos lleguen 400 currículum y queremos tener, si esta persona no funciona y hay una persona que pone su palabra y entre comillas, su reputación al final, porque tú estás dando fe de que esta persona, tú trabajarías con ella. Sí que me parece interesante porque al final, al menos las personas que estamos aquí, creo que valoramos muchísimo el equipo en el que trabajamos y yo creo que nos recomendaríamos a cualquiera de los que estamos aquí. Por eso, bien usada, no me parece una herramienta para el mal. Totalmente. Creo que tiene que ser un tema de confianza. Es decir, si alguien me recomienda del equipo, recomienda una persona de forma genuina, a tope con esa persona. Si hay dinero de por medio, puede ser diferente, depende de la situación. A lo mejor no. Mm, Creo que tiene muchísimos matices. También depende del tamaño de la empresa, porque es un filtro muy bueno, como dice Ángel. Pero si la empresa es muy grande, también a lo mejor una persona, si no está muy bien pautado el bonus que se va a llevar, puede intentar hacer referral en masa, que yo he visto casos de gente que lo hacía y le daba igual a quien estaba recomendando y puede ser contraproducente para la empresa. Entonces se pone por eso también como el delay de no, vas a recibir tu bonus si la persona llega a estar con una fidelidad en la empresa o a demostrar que recomendaba a alguien del nivel que decías que tenía o algo así. Pero muy difícil de matizar. Sí. Estamos volviendo al tema de las métricas y de cómo... Sí, 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 sí. Yo estaba pensando también un poco en eso, sí. Pero bueno, desde luego una cosa que está claro es que probablemente la contratación es la actividad más importante a la que lleva a cabo un equipo. Porque al final un equipo cuando cambia una persona ya el equipo no es el mismo. Por lo que ahí sí que hay que tener cuidado. ¿Desconfiamos entonces de los procesos de selección donde no se hable directamente con el equipo? No lo sé. Con lo que hemos dicho, se han puesto cosas sobre la mesa para las dos cosas, ¿no? Para confiar o para desconfiar. Yo creo que otra vez, de nuevo, depende del tamaño de la empresa. Creo que si es una empresa pequeña, sí que es un no-go, como tú dices. Si es una empresa pequeña de verdad y no te están dando pie a hablar con el equipo, ¿qué tienen que ocultar? ¿Por qué están haciendo eso? La única cosa que se me ocurre es que no hayas llegado a un filtro en el que todavía se puedan permitir, por una cuestión de escala, que hables con el equipo, porque haya 800 personas peleando todavía por el mismo nivel de la entrevista de trabajo que tú. Pero si ya estás avanzando en el proceso de selección y sigues sin tener esa oportunidad, para mí te diría que hasta casi peor que lo del salario, vaya. Pero totalmente, pero es que además por ambos lados, porque por parte del equipo es igual de malo. Es decir, que llegue una mañana una persona nueva, un manager y diga, a partir de hoy va a entrar esta persona a trabajar con ustedes. Totalmente. ¿Qué barbaridad es esa? O sea, no Y me me, lo puedo y me ha imaginar. me ha pasado. Ostras, Me ha pasado varias veces. De hecho, eso me recuerda a algo que llevo un rato intentando pensar que era, que había olvidado, Iván, de una cosa que has dicho tú antes, que es cuando hemos empezado a hablar de los no-goes, Iván siempre pone también el punto de vista del proceso de selección como persona que está haciendo el proceso de selección para la empresa, una persona, también ha dicho antes Manu, una persona que quiere decir si otra persona avanza o no en el proceso de selección para entrar en la empresa. Ahí también hay un no-go muy importante, que Iván y yo lo leímos en el libro que has dicho antes y yo sé que tú lo has puesto en práctica alguna vez, que es lo de que la persona no haga en ningún momento ninguna pregunta, que también es muy matizable, porque la persona puede tener simplemente mucha ansiedad, como ha dicho Víctor en ese caso. Hay matices, pero si creo que es una persona que por el cariz que le estoy viendo debería estar haciendo preguntas y no se está haciendo, para mí sí que es un no-go para dropear a esa persona y empezar a hacer ya un proceso de selección a otra.
Yo otra cosa que tengo por ahí, no quería irme de aquí, ¿no? Sin hacer bueno, es una promoción y otra es una recomendación. La promoción es un poco off topic, pero bueno. Querría recomendar el Medium de Culo, de Ángel, que está escribiendo ahora una serie de artículos que están muy bien, sobre todo de agilismo aplicado a videojuegos y buenas prácticas en general aplicadas a videojuegos, y está bastante guay. O sea que para quien le interese, medium.com/@culoextremo, ahí a tope. Y luego una recomendación que quería hacer, sobre todo con el tema de procesos de selección, y es una persona que he descubierto hace poco, también que se ha comentado en otros podcasts anteriores, que es Irene Morgado, que tiene de hecho una charla muy buena que recomiendo a todo el mundo que esté interesado en este tema o que esté pensando en pasar procesos de selección, que es una charla que se llama Lo que te gustaría saber y no te atreves a preguntar. O sea que ahí queda hecha la Muy recomendación. bien. Una persona de 10 y una profesional Total. de narices. Y me encanta, es que una de las, no suelo hacerlo, pero es una de las pocas charlas en las que yo he tomado notas. De decir, pues esto me lo apunto, esto no sé qué. Muy bien, muy bien. Vimos a Irene en la Biznaga del año pasado, aquí en Málaga, y fue un descubrimiento brutal. Fue la mejor charla que vimos de lejos. Además, de hecho, aquí ya en el podcast siempre tenemos la broma interna de que se ha citado a Irene una vez que lo hizo Culo, sin decir que la frase era de Irene, ¿no? La de sale gratis no ser un capullo. Bueno, pues para ir cerrando, Joser, ¿qué te parece si nos das tú la cita de este episodio? Muy bien, pues yo he escogido una de Sandra Mancuso, del libro de Software Craftsman, que el contexto es que está hablando sobre los managers que se quejan sobre desarrolladores buenos y malos, y tu problema no es que los desarrolladores sean malos, tu problema es que tu proceso de selección y quien quiera que sea el responsable apestan.